Dentro de la fisiología respiratoria hay un montón de principios físicos, debido a que nosotros vamos a estar relacionando mucho lo que vendría a ser fluidos, en este caso el aire. Entonces, vamos a hablar primero de la ley de Boyle. La ley de Boyle más que todo nos establece de que cuando la temperatura de un sistema y el número de moléculas de dicho gas son constantes, el volumen y la presión de dicho sistema van a ser inversamente proporcionales, o en este caso de dicho fluido, o más bien dicho, de dicho gas. ¿Esto en qué se traduce? Por ejemplo, tenemos aquí una cámara con un determinado volumen, ¿ok? Tiene un determinado volumen, el cual va a tener diferentes partículas, un número de partículas determinada, que va a ser constante, y nosotros aquí vamos a tener una temperatura. Supongamos que está a unos, pongámosle 37 grados, ¿ok? Está a 37 grados. Entonces, esa temperatura se va a mantener constante en este sistema. Y bueno, va a estar a una cierta presión. Ahora vemos, ¿qué es lo que ocurre si nosotros mantenemos lo que vendría a ser la temperatura? Sigue 37 grados centígrados. Y en este caso ya reducimos el volumen. En este caso, reducimos el volumen. Si se dan cuenta, la cámara es más pequeña. El número de partículas se mantiene. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la presión? Esta presión de aquí, que este va a ser el manómetro que lo va a medir, si se dan cuenta, la presión ha aumentado. De estar aquí, pasó a estar aquí. Entonces, esta ley se explica de esta forma más que todo porque al estar más concentradas las moléculas, van a ejercer una mayor presión en lo que vendría a ser la cámara. Y eso es lo que se traduce en la ley de Boyle. Esto de la presión del volumen va a ser importante para nosotros entender ciertos conceptos de la fisiología respiratoria. Entonces, más o menos, traten de recordar esto. Ley de Boyle, temperatura y moléculas constante, te dice que la presión y el volumen van a ser inversamente proporcionales. Y aquí está más o menos ejemplificado. Eh, Pueden recordarse como esto como esta palabra Boyle, yo la recuerdo como volt. Volt. Y como termina en T, digo, la temperatura es constante. Lo que varía es la presión y el volumen. Esa es una forma de recordárselo. Entonces, esta es una de las leyes que se ve en fisiología respiratoria. Ahora, otra ley es la ley de Charles. Esta ley de Charles, ¿qué nos dice? De que cuando la presión es constante, el volumen y la temperatura van a ser directamente proporcionales. Ya no inversa, sino directa. Y esta es más que todo la ecuación. Volumen sobre, en este caso, la temperatura, va a ser igual a una constante. Igual vamos a tener aquí una cámara que va a tener diferentes moléculas de aire, o sea, de diferentes gases, oxígeno, nitrógeno. Y esta va a estar a una cierta presión y a una cierta temperatura. En este caso ven que la temperatura que he colocado ya no va a ser 37, supongo que sea cerca de 15 grados centígrados. Ok, entonces lo que nosotros vamos a hacer en este otro ejemplo es lo siguiente. Vamos a aumentar la temperatura. Vamos a poner la temperatura, supongamos, a unos 50 grados centígrados. Si nosotros hemos aumentado la temperatura, o sea, esto de aquí, para que esto se mantenga constante, ¿qué es lo que debe ocurrir con el volumen? ¿Debe aumentar o disminuir, chicos? A ver si es directamente proporcional. En el chat escríbanlo. ¿Qué es lo que ustedes esperarían si yo estoy aumentando la temperatura del sistema? Aumentar el volumen. Ajá, el volumen va a aumentar. Entonces, aquí lo que ustedes van a ver es de que la cámara, para mantener lo que vendría a ser la presión, esto de aquí, para mantenerla igual, lo que hace es aumentar su volumen. Y eso es lo que establece la ley de Charles. Y esto se puede ver un poco más que todo en lo que vendría a ser globos aerostáticos, por ejemplo. Aquí tenemos la canasta y aquí tenemos más que todo el globo. El globo va a tener una hornilla, el cual va a calentar el aire. Al calentar el aire, aumenta la temperatura y también el volumen del globo. Al aumentar el volumen, genera de que el sistema tenga menor densidad y esto permita de que pueda flotar. Eso es más que todo lo que ocurre, cómo podremos interpretar la ley de Charles. O sea, al calentar el aire, el volumen del aire se expande, aumenta su volumen y genera más que todo la elevación del globo aerostático. O sea, es una de las explicaciones o cómo le puede encontrar una razón a esta ley. Entonces, esto es uno. Y bueno, tenemos ahora la ley de Dalton, que ya es la ultimita, que esta nos va a decir de que la presión total ejercida es igual a la suma de las presiones parciales de los gases individuales. Entonces, esto en la academia realmente lo hemos visto bastante y van a recorrerla por esta fórmula de acá, que es la presión total igual presión uno más presión 2 más presión 3 presión 4 presión 5 cuántas presiones parciales haya en base a la cantidad de gases que haya. Por ejemplo,
Aquí tenemos un sistema, el cual tiene una temperatura determinada, una presión determinada, y va a tener diferentes moléculas. Todo esto es aire, y va a tener, supongamos, oxígeno, por otro lado va a tener nitrógeno, por otro lado va a tener, supongamos, monóxido de carbono, CO2 y todo ello. Entonces, si nosotros queremos calcular la presión total, lo que tendríamos que hacer es sumar las presiones individuales de cada uno. De esta forma. Como pueden observar, la presión de este sistema es mayor que este y este y este, porque estos sistemas están midiendo o censando la presión de cada uno de los gases individualmente. Entonces, si sumamos la presión de este sistema más este, finalmente nos da este de aquí. Y esta ley de aquí, de Dalton, nos va a ayudar a entender un poco acerca de la presión, cómo es que la presión barométrica finalmente, que es la presión que el aire, o bueno, sí, el aire que se encuentra en nuestra atmósfera ejerce sobre nosotros, cómo es que esta presión finalmente se traduce en la presión inspirada de oxígeno o la presión alveolar de oxígeno, que es la presión de oxígeno que va a haber en los alveolos, que ahorita vamos a ver. Entonces, esas son las leyes que principalmente deberían acordarse o tratar de relacionar. No son complicadas. Si las practican o les agarran la lógica, va a ser muy sencillo. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Alguno tiene una duda o algo? Ya, vamos a continuar. Entonces, ya que hablamos un poco de las leyes, vamos a hablar un poco de ciertas generalidades. El sistema respiratorio principalmente se compone del pulmón. El pulmón va a tener una gran función en cuanto a la oxigenación de la sangre. También lo que vamos a tener es la circulación sanguínea, ya que si bien el aire con el oxígeno ingresa a los pulmones, a lo que tendría que ser los alveolos, estos alveolos, el oxígeno va a difundir a través de estos, a través de la membrana alveolocapilar, que es una membrana que está entre los pulmones, bueno, los alveolos y los vasos sanguíneos, difunde y va a llegar a la circulación. En la circulación, finalmente, el oxígeno, unido a la hemoglobina, se une a las células. Entonces, vamos a ver que mediante un mecanismo de convección externa, o sea, son movimientos más que todo convectivos, el oxígeno se va a transportar, bueno, en sí los gases se van a transportar del medio externo, o sea, del medio ambiente, hacia los pulmones. Luego que el oxígeno llega, supongamos en esta zona del pulmón, va a difundir a través de la membrana alveolocapilar y va a hacerlo mediante la difusión pulmonar. Va a pasar al corazón izquierdo, más o menos traten de asociarlo con la anatomía. Va a pasar al corazón izquierdo, o sea, al aurículo izquierdo, al ventrículo izquierdo, y luego va a salir por la arteria aorta, la circulación sistémica, unido a hemoglobina. La hemoglobina va a transportar el oxígeno mediante movimientos de convección interna y finalmente va a liberar el oxígeno hacia las células que requieran oxígeno. Libera el oxígeno, las células mediante el funcionamiento de su propia mitocondria va a generar diferentes procesos que van a generar finalmente la generación de ATP, en otras palabras. Entonces, aquí va a haber también una difusión tisular del capilar hacia la célula. Se libera CO2, el CO2 ingresa a la circulación nuevamente, viaja por convección interna, llega hasta a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y luego a la arteria pulmonar para volver a lo que tendría que ser los pulmones. En los pulmones liberamos CO2 también. Entonces, más o menos este es el circuito general que existe en lo que viene a ser el sistema respiratorio. Más o menos traten de entenderlo y agarren la lógica porque es útil ubicarnos, sobre todo en cuanto a la anatomía y cómo es que la sangre oxigenada viaja de lo que viene a ser los pulmones a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y a la arteria aorta. Ahora, de todo esto de aquí, de todo este circuito, vamos a mencionar ciertas funciones que va a tener el sistema respiratorio. En síntesis, se menciona la función respiratoria, o sea, el hecho de ventilar, el hecho de nosotros oxigenar, movilizar los gases hacia la circulación. También la función de perfusión, el hecho de que toda la sangre que está en nuestro organismo perfunda los pulmones y oxigene en esa zona. La función de difusión, que es principalmente la movilización de los gases a través de ciertas membranas, en este caso alveolo capilar. Y la función de oxigenación celular, el hecho de, a nivel de las células, oxigenarlas y darles finalmente ciertos nutrientes o el oxígeno para que hagan lo que debería ser la fosforilación a nivel de la cadena de electrones. ¿Ok? Entonces, más o menos esas son las funciones que se escribe o más que todo menciona el doctor Saavedra. También hay otras funciones, por ejemplo, el pulmón produce algunas enzimas para regular la presión arterial. Eso también es importante. Entonces, más o menos quiero que se queden con
algunas cosas importantes que son estas. Piensa que el pulmón realmente tiene un montón de funciones, función inmunológica incluso. Ahora, vamos a hacer un pequeño inciso en cuanto a la diferencia entre ventilación y respiración. Ventilación, más que todo, es un proceso mecánico. No es tanto lo que ocurre a nivel celular. La ventilación es el hecho de nosotros movilizar lo que vendría a ser los gases a través de los diferentes órganos. Principalmente el hecho de que nosotros inspiremos aire de esta forma es un proceso más mecánico. El hecho de hacer esta inspiración hace referencia a las propias ventilaciones, mientras que la respiración es un proceso a nivel celular. El hecho de que las diferentes células agarren el oxígeno, hagan fosforilación oxidativa y liberen CO2, todo eso es más que todo respiración. Entonces, finalmente quiero que se queden con eso. Ventilación, proceso mecánico, el hecho de inspirar y expirar aire. Respiración es el proceso más molecular, el intercambio propio de gases que se da a nivel de las células. Entonces, tengan eso bien claro. Ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es presión inspirada de oxígeno, presión alveolar de oxígeno, presión arterial de oxígeno, para que entiendan un poco de cómo es que los gases se van movilizando en el sistema respiratorio. Cuando yo hablo de presión, quiero que ustedes lo traten de entender como si fuera cantidad, ¿ok? Si yo les digo presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, entiéndanlo como si fueran 100 de concentración. Para efectos prácticos. Realmente no es así, pero les va a ayudar mejor a entender el tema. Entonces, a mayor presión, podría decir que mayor cantidad de oxígeno. Entonces, miren, aquí vamos a hablar de esto de aquí, que mejor lo escribo. PI2 y PA2. PI2 es presión inspirada de oxígeno. O sea, ¿cuánto de oxígeno nosotros inspiramos? O sea, nosotros al hacer una inspiración, inspiramos aire. El aire tiene ciertos gases, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno, CO2, monóxido de carbono y demás. Entonces, ¿cuánto de ese aire que nosotros inspiramos es realmente oxígeno? Esa es la presión inspirada de oxígeno. PaO2, PA mayúscula, es la presión alveolar de oxígeno. De lo que hemos inspirado nosotros de oxígeno, ¿cuánto de ese oxígeno finalmente llega al alveolo? O sea, ¿cuánto de este oxígeno va a haber aquí, en este alveolo? Esa es la presión inspirada, presión alveolar de oxígeno. Luego hay también la presión arterial de oxígeno, que es con una A minúscula. Y esta es más que todo la presión de oxígeno que va a haber a nivel del extremo arterial, o sea, a nivel de las arterias del pulmón. O en sí de la circulación. Entonces, quiero que se quede en eso. Ahora veremos cómo es que nosotros obtenemos estos valores de aquí. Primero, recordemos de que en el ambiente tenemos una presión que van a ejercer los gases sobre nosotros, que es la presión barométrica. Esta presión barométrica, que es esta de aquí, PB, va a finalmente darnos la presión inspirada de oxígeno. ¿Cómo es así? La presión inspirada de oxígeno va a ser el resultado de la presión barométrica menos la presión de vapor de agua. O sea, cuando el aire ingresa a nuestras fosas nasales, se calienta y parte de este aire que se calienta se convierte en vapor de agua. Entonces, aquí lo que hacemos es restar este vapor de agua y luego multiplicamos por la FiO2. La FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. En otras palabras, el porcentaje de oxígeno que hay en el ambiente. Por ejemplo, ¿alguno recuerda cuánto es el porcentaje de oxígeno en el aire ambiental? Ahí en el chat, chicos. El porcentaje. 30, 20. ¿Alguno recuerda? Ya, 21. Muy bien, Sofía. Es 21%. Entonces, en esta ecuación de aquí, si nosotros queremos calcular la presión inspirada de oxígeno, lo que vamos a hacer finalmente es esto. Vamos a agarrar la presión barométrica, le restamos la presión de vapor de agua y multiplicamos por la FiO2. Aquí tenemos la presión barométrica, que es la presión del ambiente, o sea, de todas las moléculas que ejercen sobre nosotros en el ambiente. Entonces esto lo usamos para calcular la presión inspirada de oxígeno. Y aquí lo tenemos. Presión inspirada de oxígeno vendría a ser 760. Esa es la presión barométrica a lo que vendría a ser 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok?
760 es la presión basal, se podría mencionar. Menos 47, que es la presión de vapor de agua. Y esta presión de vapor de agua es cuando el cuerpo humano está a 37 grados centígrados, que es lo normal. Por 0,21, que es la fracción inspirada de oxígeno, o sea, el porcentaje de oxígeno que estamos inspirando. Al hacer este cálculo nos sale que la presión inspirada de oxígeno finalmente es 149.9 por ahí, pero para efectos prácticos lo redondeamos a 150. Entonces ya están viendo cómo es que sale la presión inspirada de oxígeno. A partir de la presión barométrica, lo que hacemos es restar la presión de vapor de agua. 760 menos 47 por la fracción inspirada de oxígeno, que es el porcentaje de oxígeno que está en el aire. Y es 0,21. Siempre este porcentaje de aquí es igual en toda la atmósfera. O sea, si supongamos que nosotros nos vamos a, yo qué sé, a una zona de altura, Cerro de Pasco, ¿ok? Nos vamos. Acá, por ejemplo, la FIO2 es 0,21. Si me voy a Cerro de Pasco, ¿ustedes qué creen que ocurre con la FIO2? ¿Aumenta o disminuye? O sea, ¿aumenta, disminuye o se mantiene la FIO2? El porcentaje de oxígeno. ¿Qué creerían, chicos? A mayor altura. Ajá, muy bien, se mantiene. No varía. Pero entonces ustedes dirán, pero entonces ¿por qué a mayor altura es como que siento que hay menor cantidad de oxígeno? O sea, que estoy respirando menor cantidad de oxígeno. Porque lo que varía es la presión barométrica. A mayor altura, la presión barométrica disminuye. Es porque la presión barométrica es esto, miren. Hay una personita y esta es la atmósfera. Y todas las moléculas que hay encima de la persona ejercen la presión. Presión, presión. Y esta es la presión barométrica. ¿Ok? Supongo que tengo la misma personita, pero ya no está a esa altura de acá, sino está aquí arriba. O sea, hay menos moléculas que ejerzan presión sobre la persona. Y por eso es que la presión barométrica a mayor altura es menor. Entonces, si la presión barométrica es menor a mayor altura, el resultado es de que si esto es menor, finalmente esto menos esto ya no te va a dar 760 menos 47, te va a dar, yo que sé, 547 menos 47, que es 500, y por 0,21 finalmente te sale una presión inspirada de oxígeno de 100. Entonces, más o menos, eso quiero que se quede claro, de que cuando nosotros vayamos a mayor altura, la fracción inspirada de oxígeno no cambia, eso se mantiene constante. Lo que cambia es la presión barométrica. Y esto cambia también la presión inspirada de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno vamos a inspirar. Pero algunos saben en qué casos la fracción inspirada puede modificarse, o sea, en qué casos puede aumentar o en qué casos puede disminuir. Por ejemplo, ¿alguno tiene una idea? ¿Cuándo nosotros podemos aumentar el porcentaje de oxígeno que estamos respirando? No la cantidad, o sea, no la presión inspirada, sino el porcentaje en sí. Ajá, con un ventilador artificial. En sí, oxigenoterapia, cualquier tipo. Máscara Venturi, una cálmula binasal, mascarilla con reservorio, lo que tú dices, un ventilador. Todo eso te permite modificar la FIO2, aumentarla. ¿Y en qué caso la disminuimos? Por ejemplo, ¿en qué caso estaría disminuida la fracción inspirada de oxígeno? Por ejemplo, si estamos en un incendio. Estamos en una casa que está incendiada, realmente el oxígeno se consume por la combustión completa e incompleta que va a haber mayor producción de CO2 y en esa zona ya no hay el mismo porcentaje de oxígeno, hay mucho menos. Entonces, un caso de disminución de la fracción inspirada de oxígeno es, por ejemplo, estar en un incendio. Eso para que se les quede claro. Entonces, ya saben ustedes de que la fracción inspirada de oxígeno no cambia, se mantiene constante en el ambiente, a mayor altura, no importa eso. Entonces, ya tenemos la presión inspirada de oxígeno. ¿Cuánto oxígeno ha entrado en nuestro cuerpo? Ahora, esa presión inspirada de oxígeno va a viajar y va a haber una cierta cantidad que va a llegar al alveolo. Y esa es la presión alveolar, lo que les he mencionado. Y esta presión alveolar va a depender de la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2, o sea, de dióxido de carbono, sobre una constante. De esto, hay que recordar de que en este extremo de aquí vamos a tener la presión arterial de CO2. En el extremo arterial tenemos cuánto de CO2 hay. Entonces, usualmente, para calcular esto de aquí usamos un AGA, un análisis de gases arteriales, que es más que todo una muestra, sacar muestra de sangre arterial, por eso es la presión arterial de CO2. O sea, cuánto de CO2 hay en la sangre oxigenada, o sea, en la sangre que está en las arterias. Entonces, lo que hacemos es medir esto
Y la presión inspirada, que usualmente es 150 milímetros de mercurio, le restamos 40, que es el valor normal de la presión alveolar, disculpen, presión arterial de CO2, sobre 0,8, que es una constante. Esto nunca cambia. Entonces, de esta forma nos sale de que la presión alveolar, finalmente, cuánto oxígeno hay en el alveolo, en otras palabras, es 100 milímetros de mercurio. Entonces, hasta ahí van viendo de que son varios pasos que deben seguir. Usualmente, a lo que ustedes le van a dar, que tal vez les pidan que calculen, aunque es muy complicado que les pidan eso, pero sí ha venido algunas preguntas antes. Les pueden dar, por ejemplo, la presión en la fracción inspirada de oxígeno. Le dicen, un paciente que está con Macro Venturi y tiene una fracción inspirada de 0,4 y les dice que está a nivel del mar. Entonces, o no les dicen si está en altura, simplemente es como que no te dicen ese dato. Entonces tú intuyes de que es 760. Si tampoco te dicen de que la presión de vapor de agua ha cambiado, o sea, la mantienes constante. Lo único que cambiar es la fracción inspirada, esto te sale un poco más y luego haces todo esto. Entonces, más o menos, este es el circuito que ustedes deben seguir. Las ecuaciones que deben recordar y el por qué se hace cada ecuación. Entonces, luego otra cosa que es importante mencionar es el gradiente alveolar arterial, que es la diferencia entre la presión y la presión arterial de oxígeno. O sea, esto de aquí menos esto de aquí, que es cuánto de oxígeno hay en el extremo arterial. Más que todo en las arterias. Entonces, esta gradiente es importante calcularla porque nos puede dar indicios de que hay un trastorno, un compromiso a nivel de la difusión o de la ventilación. Entonces, el gradiente alveolar arterial más que todo es presión alveolar de 2, o sea, 100 menos la presión arterial de 2. Esta presión arterial de 2 varía entre 80 a 100. Entonces, si esto varía de 80 a 100 y esto siempre es 100, bueno, por lo general en una persona sana es 100. Este es 100 y esto va de 80 a 100. Si restamos más que todo 100 menos 80, 20. 100 menos 100, 0. Entonces, el valor normal varía de 0 a 20. Eso, quédense claro. Entonces, el valor de la gradiente alveolar arterial es de 0 a 20. Incluso les pueden pedir, calcula la gradiente alveolar arterial. Y ahí ustedes tienen que hacer todo este proceso. Calcular la presión inspirada de oxígeno, luego la presión alveolar de oxígeno, y la presión arterial de oxígeno te la dan como dato. Entonces, eso es más que todo los pasos que deberían seguir. Parece complicado, pero si agarran o sea, si entienden las ecuaciones y recuerdan más o menos los valores, se les hace simple. La constante de acá, K, es 0,8 siempre. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿O todo claro? Todo claro. Claro. Ok. Vamos a continuar con la otra parte, que es más que todo el control de la respiración. Esto sí es un poquito más importante porque sí es preguntable, la verdad. Vamos a ver que para nosotros regular la respiración hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, está la voluntaria, que es la más básica, que es el hecho de que nosotros con nuestra corteza cerebral regulamos finalmente la respiración voluntaria. ¿Ok? Eso es lo más básico. Pero, ¿cómo es que la respiración se regula de manera involuntaria? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, va a haber ciertos mecanismos a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel central, lo que ocurre es lo siguiente. Y es que vamos a tener diferentes centros, el centro anéustico, neumotáxico y en la porción del bulbo, la porción vulvar vamos a tener también diferentes núcleos, se podría mencionar, que van a influir en cuanto a la regulación de la respiración finalmente. Por ejemplo, el centro apnéustico se va a encargar de realizar una inspiración mucho más amplia, mucho más prolongada. En otras palabras, una apneosis. ¿Okay? Eso se encarga del centro apnéustico, que se encuentra aquí, en esa región del bulbo. Luego tenemos lo que vendría a ser la parte de el centro neumotáxico. Este centro neumotáxico lo que va a hacer es inhibir la inspiración. Y en la parte vulvar vamos a tener lo que vendría a ser finalmente el grupo dorsal de la inspiración y el grupo ventral de la inspiración y expiración en el ejercicio. Para volver a explicar esto, ya que está todo graficado aquí, de todo esto quiero que se acuerden lo siguiente. El que va a iniciar la inspiración en un proceso involuntario va a ser el grupo dorsal. El grupo dorsal inicia la inspiración. Eso es lo importante. El que inhibe esa inspiración, este es el grupo dorsal. El que inhibe esa inspiración es este de aquí. Es el centro neumotáxico. Lo inhibe.
De esta forma, al inhibirlo, regula también la frecuencia de inspiración. El centro agnóstico va a realizar, que es este aquí, inspiraciones mucho más amplias, mucho más prolongadas. Y el grupo ventral, que es este de aquí, lo que va a hacer es, principalmente, cuando hay una expiración forzada, el hecho que nosotros queramos expirar más, cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, estamos corriendo y estamos... Esa expiración ya no es un proceso como tal pasivo, sino necesita cierta contracción de los músculos. Entonces, aquí es donde va a entrar el grupo ventral y va a estimular la expiración forzada principalmente. ¿Ok? Entonces, de todo esto, repito, lo importante es de que el grupo dorsal inicia la inspiración. Si les preguntan quién inicia la inspiración o quién es el principal encargado de la inspiración, grupo dorsal. Si les preguntan quién inhibe la inspiración, centro neumotáxico. ¿Quién realiza una inspiración mucho más prolongada, la apneusis? Centro amniótico. ¿Quién se encarga de la expiración dentro de la regulación de la respiración? El grupo ventral. ¿Ok? Entonces, ahí está bien diferenciado. Acuérdense cada uno, más o menos también un poco su ubicación, aunque no tanto realmente, no les pueden preguntar su ubicación, más que todas las funciones, es lo relevante aquí. Entonces, esto a nivel central, o sea, a nivel del sistema nervioso. Los quimiorreceptores van a ser más que todo ciertos sensores de cambios en cuanto a la concentración de oxígeno, de CO2 y de diferentes iones, principalmente los protones. O sea, va a identificar si hay acidez o alcalosis, o sea, cambios en el pH. Vamos a tener quimiorreceptores centrales y periféricos. Los centrales se encuentran a nivel más que todo nervioso y los periféricos se van a encontrar en zonas, se podría mencionar vasos sanguíneos. Veamos aquí. Tenemos aquí los quimiorreceptores centrales, los cuales se van a encargar de sensar cambios de pH y de la presión parcial de CO2. ¿Cómo es esto? Voy a dibujarlo aquí. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y aquí tenemos una célula del sistema nervioso, ¿ok? Un quimiorreceptor, ¿ok? Un quimiorreceptor central. Cuando hay lo que vendría a ser aumento de la concentración, o sea, más cantidad finalmente de CO2, supongamos, de CO2. Esto es ¿por qué ocurriría esto? Porque nosotros no estamos expulsando CO2. Nosotros cuando respiramos normalmente, ventilamos, ingresamos oxígeno y botamos CO2. El CO2 per se no es un ácido, pero se puede convertir en un ácido y esto generar finalmente una acidosis a nivel de nuestro cuerpo. Entonces el CO2, supongamos que está aumentado en nuestra sangre porque no estamos expulsando, estamos hipoventilando. ¿Okay? Una persona está hipoventilando, supongamos que tuvo un traumatismo a nivel cerebral que dañó estos centros respiratorios, lo dañó, ya no está respirando adecuadamente, está hipoventilando, o sea, en vez de respirar, pongámosle 12 veces por minuto, respira 5 veces por minuto. Está acumulando CO2, el CO2 se acumula a nivel del torrente sanguíneo y este CO2, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a difundirse y va a difundirse y va a llegar a los quimiorreceptores centrales aquí. Este CO2, debido a la presencia de la anhidrasa carbónica, que es una enzima, va a generar lo siguiente: CO2 más el agua va a generar ácido carbónico. Y esto va a generar protones más ion bicarbonato. ¿Ok? Entonces prácticamente el CO2 se convierte en protones, o sea, en ácidos. Cuando hay aumento del CO2, prácticamente lo que te estoy diciendo es de que va a haber un aumento de la concentración de protones y, en otras palabras, una disminución del pH. Va a haber una acidosis. Entonces, esto es lo que ocurre. A mayor concentración de CO2, ese CO2 difunde hacia los quimiorreceptores centrales y estos quimiorreceptores centrales lo sensan. Pero lo que principalmente van a sensar es estos protones que se producen por la anhidrasa carbónica. Cuando sensa esto, lo que va a hacer estos quimiorreceptores centrales es estimular la respiración para que nosotros ya no estemos hipoventilando, sino aumentemos las respiraciones, aumentamos las ventilaciones y de esta forma nosotros podemos expulsar el CO2.
Esa es la función de los quimiorreceptores centrales, o sea, cómo es más que todo el proceso. Y lo principal que quiero que se recuerden de todo este graficazo, que, bueno, todo esto que he hecho, es el hecho de que los quimiorreceptores centrales van a sensar principalmente cambios de pH y de CO2. Eso acuérdense, pH, CO2. Mientras que los receptores periféricos, si bien van a sensar cambios de pH, presión parcial de CO2, principalmente van a sensar cambios de oxígeno. Por ejemplo, si hay una disminución del oxígeno, estos quimiorreceptores periféricos detectan eso y aumentan las respiraciones. Si hay un aumento del CO2, los quimiorreceptores centrales detectan eso y aumentan las respiraciones, las ventilaciones en sí. La persona va a comenzar a ventilar más rápido para tratar de regular. Entonces, esto es lo que ocurre. Y tenemos dos quimiorreceptores periféricos en dos ubicaciones a nivel de carotidio y aórtico. O sea, tenemos a los cuerpos carotidios aquí en la bifurcación carotidia y en los cuerpos aórticos en el callado de la aorta. De estos aquí, los cuerpos aórticos solamente van a sensar oxígeno, mientras que los cuerpos carotidios van a sensar oxígeno, CO2 y pH. Pero como les dije, estos quimiorreceptores periféricos principalmente se encargan de sensar oxígeno, mientras que los centrales, CO2 y pH. Pero si les preguntan cuáles de los quimiorreceptores se encarga de sensar pH, CO2 y oxígeno, ustedes ponen quimiorreceptores periféricos. Y ya si en las claves hay, pues marcan cuerpos carotídeos. Pero si les ponen qué quimiorreceptor se encarga solamente de sensar cambios de la presión de oxígeno, o sea, esto, pues los cuerpos aórticos. Entonces, eso recuerden. Y también recuerden eso, de que cuando un paciente está hipoventilando, o sea, no está ventilando adecuadamente. Cuando un paciente hipoventila, lo que hace es que el CO2 que se produce en nuestro cuerpo, porque nuestras moléculas siempre están funcionando, o sea, nuestras células siempre están funcionando, funcionan y producen CO2. El CO2 acumula en nuestro cuerpo porque no estamos ventilando, no estamos expulsando el aire. Entonces acumulamos CO2 y eso es algo que es muy característico. Cuando uno hipoventila, acumula CO2. Y cuando uno hiperventila, lo que hace es expulsar CO2 masivamente. Expulsa, y en vez de haber una acumulación de CO2, va a haber una disminución del CO2, que también es malo. El CO2, de por sí, ustedes podrían pensar de que entre menos CO2 tengamos en el cuerpo, todo mejor, pero no, realmente el hecho de que esté disminuido podría causar una dosis, o sea, mayor, lo que vendría a ser, no, un aumento del pH en sí. Entonces, esta es la parte de los quimiorreceptores. Y ahora veremos ciertos receptores que vamos a tener en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos receptores de estiramiento, los cuales van a sensar cuando el pulmón se hiperinsufla. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro pulmoncito y acá tenemos la caja torácica. Cuando estos hacemos una respiración, supongamos que se inflan tanto que chocarían con la caja torácica. ¿Ok? Y causaría ciertos daños en el pulmón. Pero gracias al reflejo de Herring-Brewer, lo que ocurre es de que ya no se insufla tanto. El propio pulmón sensa que va a chocar con la caja torácica y se insufla hasta esta cierta cantidad. Entonces, eso es lo que permite el reflejo de Herring-Brewer. Es un reflejo que sensa más que todo el estiramiento que está haciendo el pulmón. Luego tenemos reflejos irritativos, que es más que todo, bueno, receptores irritativos que van a sensar polvo y polen y generan más que todo una respuesta inflamatoria. Los receptores J o juxtacapilares, que son los que se encuentran a nivel de los vasos sanguíneos, y